Argentina. Un país lleno de maravillas, sucesos, escándalos, cultura y sobre todo, un país con buena gente. No se puede resumir Argentina, simplemente es imposible. Han pasado tantas cosas en sus siglos de existencia, que un extranjero se quedaría loco con tan solo escuchar un 10% del lore argentino. Es por eso que este iceberg no solo va apuntado hacia la audiencia argentina, sino también a cualquiera que esté viendo este video. Es por eso que apenas voy a hablar sobre farándula y televisión, porque son temas que probablemente solo a los argentinos les va a interesar. Acá voy a contar leyendas urbanas, sucesos curiosos, crímenes que conmovieron a la población, y otros temas que de seguro les van a interesar. Quiero recalcar que utilicé varios icebergs para inspirarme para el mío, los cuales dejaré en la descripción de este video si quieren checarlos. Ahora sí, sin más, vayamos a investigar las profundidades del Perito Moreno. Nivel 1. Datos conocidos. Dama de blanco. Creo que todos los países latinoamericanos tienen una historia relacionada con una mujer vestida de blanco. En México está La Llorona, y en Argentina tenemos a la Dama de Blanco. No fuimos muy originales con el nombre. La historia es la siguiente. Luz María, nacida en 1910. Fue hija del reconocido dramaturgo, Enrique García Belloso. Fue diagnosticada con leucemia y no había nada que hacer para salvarla, dado a que la medicina no estaba tan desarrollada en la época. Terminó por cobrar su vida en 1925, con tan solo 15 años. Sus restos fueron enterrados en el famoso cementerio de la Recoleta. Su madre, al filo de la cordura, diseñó la tumba de su hija y armó su propio sitio para poder dormir y llorar al lado de la bóveda de su hija, todo esto claro con el permiso especial por parte de los encargados del cementerio. Todo el mundo decía que al hacer eso, no dejaba a su hija descansar en paz. Tiempo después, en una noche no especificada, un joven de la alta sociedad encontró a una chica llorando frente al cementerio, la cual estaba vestida completamente de blanco. Conmovido por su belleza, se acercó, la abrigó con su campera y la invitó a tomar un café en la veredita, actualmente conocido como La Biela. Luego del café, se besaron y la muchacha dijo su nombre, Luz María. Ella huyó, gritándole al joven que ya era tarde. Él la siguió hasta el cementerio, pero ella se desvaneció. El chico comenzó a golpear la puerta, rogándole al portero que lo dejase entrar. Él accedió y el joven ingresó acompañado del guardia. Por la expresión en la cara de aquel hombre, se notaba que no era la primera vez que escuchaba esta historia. Para saber si se trataba de la misma persona, la describió. Fue tal y cual el joven la recordaba de la noche anterior. Entonces, pensando que se trataba de una broma, el guarda lo guió hasta la tumba de Luz María y le contó su trágica historia. El cáncer, la tristeza de su madre y por qué era tan reconocida. La cara del joven se desdibujó cuando vio la lápida con el nombre de la muchacha fallecida, y una foto idéntica a la mujer que se había encontrado en el bar. A los pies de la tumba, estaba su campera, la misma que le había dado para resguardarse del frío de la madrugada. Nazis en Argentina. Es más que sabido que Argentina tuvo una bochornosa relación con los fascistas. El gobierno estuvo neutral ante la Segunda Guerra Mundial casi hasta el final de la misma. Muchísimos alemanes vinieron a la Argentina buscando un nuevo hogar, tras ver su nación ser masacrada y dividida. Entre ellos, se infiltraron varios ex-integrantes del partido nazi. El caso más conocido es el de Adolf Eichmann, quien se cambió el nombre a Ricardo Clement y se mantuvo desde el 15 de julio de 1950, hasta el 20 de mayo de 1960 en varias zonas del país, hasta su propia familia se mudó con él. El Mossad, el equivalente a la CIA de Israel, lo estaba cazando. Y lo encontraron en su casa en el partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, tras ser delatado por su vecino local Hermann, que era alemán y judío, gracias a que su hija hablaba con el hijo de Eichmann y le contaba anécdotas sobre su padre. Ya que Lothal era ciego, por lo cual no pudo darse cuenta de la apariencia del sujeto. Como el gobierno argentino no solía aceptar las peticiones para extraer nazis, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, ordenó su captura ilegal. Es así que el Mossad llevó a cabo la Operación Garibaldi, nombre dado por la calle en la que residía Eichmann, en la cual lo engañaron fingiendo que se les había averiado el auto. Es ahí cuando lo rodearon y lo metieron a un auto, para ser trasladado a un piso franco, en donde lo interrogaron para confirmar que era él. Costó una semana extraerlo gracias a que demoraron una semana el viaje por motivos burocráticos, pero al final lograron salirse con la suya. Tras enterarse del secuestro, el embajador Mario Corello denunció esto como una violación de la soberanía nacional ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Cosa que era cierta, pero Israel no les devolvió jamás a Eichmann por razones más que justificables. Lo que generó tensiones diplomáticas entre Argentina e Israel. En cuanto a Eichmann, fue juzgado y condenado a muerte. Sería ahorcado el 1 de junio de 1962. Estas fueron sus últimas palabras. Larga vida a Alemania. Larga vida a Austria. Larga vida a Argentina. Estos son los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera. Estoy listo. Además de este caso, hay más cosas como los submarinos nazis en mares argentinos o que supuestamente Hitler vivió una vida pacífica en Bariloche. Pero ya son temas muy quemados, así que no volveré a hablar de fascistas en el iceberg, al menos no por un buen rato. El capítulo censurado de Los Simpsons en Telefe. Este es un clásico conocido, en Argentina solo hay un caso de censura de la ya conocidísima serie animada, Los Simpsons, que no necesita introducción. El episodio Rafa, el elegido, fue censurado por un chiste del expresidente, Juan Domingo Perón, nombre que van a escuchar muchísimo en este iceberg. Fue una de las figuras políticas más importantes de la nación, si no es la que más, ya que aunque hayan pasado 48 años desde su muerte, el movimiento peronista sigue teniendo poder y popularidad a día de hoy. El contexto del chiste es el siguiente. Homero y varios habitantes de Springfield están discutiendo a quién poner como candidato presidencial. En lo que Carl dice esto. Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Esto haciendo referencia a que Perón formó parte del golpe militar conocido como la Revolución del 43, 2 años antes de volverse presidente. Con el tema de las desapariciones, ya llegaremos a eso más tarde, pero es completamente cierto que desaparecían personas por medio de la Alianza Anticomunista Argentina, mejor conocida como la AAA, y para rematar, Lenny dice esto. Y su esposa era Madonna. En referencia a que Madonna actuó junto a Antonio Banderas en la película Evita, de 1996, en la cual tiene el curioso récord de haber tenido 85 cambios de vestuario en toda la cinta. Pues que por ese chiste el exdiputado peronista Lorenzo Pepe, quien estaba a cargo del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ordenó la censura del capítulo tras considerar que estaba envenenando a la sociedad. Y aunque el Comité Federal de Radiodifusión, que se encargaba de regular diversos contenidos, rechazó la petición. La Fox decidió retirar el capítulo, no necesariamente por el comentario hacia Perón, sino por el chiste de los desaparecidos, al ser un tema demasiado sensible para la sociedad argentina. Aún tras la censura inicial en varios países de Latinoamérica, el capítulo se acabaría estrenando en Telefe el 19 de febrero de 2013, a 5 años de la censura. Y el 3 de agosto de 2016 en Fox tras la remasterización de los primeros 429 episodios de la serie. Dando fin a la censura del episodio. Ara San Juan. Este es un caso muy extenso que aún no tiene conclusión, así que voy a intentar resumirlo lo mejor que pueda. El Ara San Juan fue un submarino de ataque TR-1700 de origen alemán, que sirvió desde el 18 de noviembre de 1985, hasta el fatídico 15 de noviembre de 2017. Cuando el submarino, que transportaba a 44 pasajeros dentro, desapareció. El comunicado oficial de la Armada Argentina, publicado un día después, decía que habían perdido contacto con el submarino el 15 de noviembre a las 7:30 am. Y apenas habían iniciado operaciones para retomar comunicaciones. La última ubicación conocida del Ara San Juan era el Golfo San Jorge, mientras hacía su recorrido desde Ushuaia, Tierra del Fuego, hacia Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Posteriormente se sabría que el submarino sufrió un desperfecto eléctrico con principio de incendio, que fue reparado. Eso dio la orden de dirigirse a Mar del Plata, lugar al que jamás llegaron. El 18 de noviembre, inició oficialmente la búsqueda autorizada por el expresidente Mauricio Macri. Hubo muchas cosas de por medio en lo que encontraron los restos del submarino, más que nada mucho revuelo, enfrentamientos entre el gobierno y la armada, acusaciones al aire sobre quién tenía la culpa de todo esto, corrupción en el proceso de contratación de la empresa a cargo de buscar el Ara San Juan, políticos siendo políticos, e incluso espionaje ilegal a los familiares de las víctimas en donde hasta Macri podría estar involucrado. La primera búsqueda no resultó en nada, haciendo que el gobierno cancelara este proyecto. Cosa que provocó polémica, huelgas y mala imagen al gobierno. Tras 50 días de protestas, el gobierno organizó otra búsqueda con un mínimo de 2 meses y un máximo de 4, y asignaron a la empresa inglesa Ocean Infinity.
Quienes encontraron el 17 de noviembre de 2018, los restos del Ara San Juan a 907 metros de profundidad, junto a toda su tripulación muerta. Hay muchas teorías del por qué se inundó el submarino. Desde que fue un fallo técnico y por el horrible clima que hacía fuera, no pudieron salir a la superficie y eso provocó una implosión que les causó la muerte. Hasta que fue víctima de una prueba de misiles por parte del Reino Unido. No se sabe hasta día de hoy qué fue lo que sucedió, y muy probablemente jamás lo sepamos. Este suceso es probablemente uno de los que más impactó en la Argentina del siglo XXI, teniendo hasta un monumento y un memorial a su nombre. Un dolor que jamás sanará, en especial en los familiares que ojalá un día tengan justicia. Corrupción en la AFA. Decir que hay corrupción en el deporte más lucrativo del mundo, es como decir que el agua moja. Y más aún si hablamos de Argentina con su viveza criolla. Ya sean partidos pactados, árbitros favoreciendo a un equipo, formatos horribles de torneos pensados para ganar más plata sin pensar en su eficiencia, descensos suspendidos para no perder ganancias, y ascensos cancelados en el proceso. Este punto es tan complejo y con un historial tan amplio que podría hacerse un iceberg aparte, pero como no sé tanto de fútbol, mejor no me meto al ajo. Si quieren ver algunos casos de corrupción en el fútbol argentino, les recomiendo mucho el canal de Fútbol Insólito que hace vídeos muy completos sobre el tema. Operación Cóndor. La Operación Cóndor o el Operativo Cóndor, más que un suceso argentino, fue algo que afectó a toda Sudamérica. Fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado, respaldada por Estados Unidos en plena Guerra Fría. El plan fue establecido el 25 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, por los líderes de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. A la cual se uniría posteriormente Perú. El plan consistía en tomar a la fuerza el poder, para así evitar que la influencia comunista siguiera expandiéndose en el continente. Estados Unidos no quería un Cuba 2.0, por lo cual apoyaron a estas dictaduras mediante financiamiento y aportando con la CIA para encontrar a posibles comunistas. Creo que los habitantes de cada país afectado por las dictaduras de los 70 saben bien qué pasó. Golpes de Estado, torturas, asesinatos, persecuciones, condenas injustas, entre otros crímenes. En el caso de Argentina, tuvimos el proceso de reorganización nacional, dirigido originalmente por el militar Jorge Rafael Videla, quien fue presidente desde el 29 de marzo de 1976, hasta el 29 de marzo de 1981. Pero su régimen militar no terminó hasta el 10 de diciembre de 1983 con el regreso de la democracia a la Argentina. No voy a profundizar mucho sobre el tema en esta ocasión, ya que es demasiado extenso y tiene muchísimos acontecimientos. Incluso la Guerra de Malvinas forma parte de este periodo. Pero no tengan duda que más adelante en el iceberg, voy a narrarles algunos de los crímenes que se cometieron en esta etapa tan oscura de nuestra historia. Volviendo al tema. No fue hasta el 22 de diciembre de 1992 que se recopilaron y redactaron los detalles de este plan. Estos documentos contienen comunicaciones que describen explícitamente todo lo planeado y ejecutado durante 1970 y 1980 por estos líderes. Esta recopilación se conoce como los Archivos del Terror. Sin duda la Operación Cóndor fue uno de los planes más crueles jamás creados. Es un crimen imperdonable por parte de una de las naciones más poderosas del mundo. ¿Hasta qué punto son capaces de llegar con tal de mantener su poder ciertas naciones? Es una pregunta que lamentablemente siempre tiene una nueva respuesta. La combi blanca. Este es un mito que está en toda Latinoamérica, la clásica van blanca imponente que secuestra a personas con fines maquiavélicos. En Argentina hay varias versiones de este rumor, empezando con que la furgoneta secuestraba a adictos zombificados para darles una paliza y dejarlos tirados por ahí. Hasta la versión más conocida que se difundió por Facebook y WhatsApp, lugares donde la desinformación se esparce como la espuma. En donde una furgoneta Renault Trafic con una patente desconocida, estaba raptando niños para robarles sus órganos. Hubo varios supuestos avistamientos acerca de este temible vehículo en varias partes de Buenos Aires, haciendo una bola de nieve tal que hasta la policía tuvo que intervenir para ver si estos rumores eran ciertos. La ex procuradora Alejandra Gils Carbó creó una comisión especial de 3 meses dedicada a investigar el tema. Hasta llegó a intervenir la ahora extinta UFESE, Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos.
y la UFEM, Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Aún con esta investigación, no se llegó a una conclusión, los casos reportados eran episodios aislados en los que ni siquiera había secuestros como dice la leyenda. Y en aún menos de esos casos el vehículo era una Trafic blanca. Esto parecía ser una oleada masiva de desinformación y gente paranoica. De hecho, hasta el mail original que se mandó al Ministerio de Seguridad estaba redactado en diversos posts de internet. Por lo que el caso se volvió aún más débil y se terminó cerrando por falta de pruebas. Según la página web Diario Popular, se le hizo la consulta al Dr. Alberto Maceira, expresidente del INCUCAI, organismo que impulsa la donación de órganos. Si era cierto que había una Trafic blanca robando órganos para venderlos en el mercado negro. A lo que respondió: no existe en toda jurisprudencia en nuestro país, nunca, ninguna denuncia ni ningún registro de desaparición de alguna persona para extracción de órganos. Tampoco hay denuncias puntuales sobre combis blancas. Es claramente un mito popular que nunca en nuestro país tuvo asidero. Dándole un cierre a esta leyenda urbana que aún a día de hoy, llena de terror a los padres porteños. Luz mala. La luz mala es una leyenda simple pero eficaz. Se dice que durante la noche, en zonas abiertas de campo, de montaña o en la carretera, te puedes topar con la luz mala, un alma en pena la cual no recibió sepultura cristiana. Esta se quedará suspendida en el aire y se mantendrá por unos largos minutos. Si te la llegas a topar, debes decir una oración y luego morder la vaina de un cuchillo. O si no puedes darte a fajazos con la luz mala, ya que las armas de fuego no servirán de nada. Esta leyenda aterraba a los gauchos y a los conductores nocturnos, ya que en cualquier momento podrías ser acechado por la luz mala. Aunque de hecho este fenómeno tiene una explicación, gracias al fenómeno del fuego fatuo, que es básicamente fosforescencia producida por la descomposición de materia orgánica sobre el suelo o enterrada a poca profundidad. O también por el reflejo de la luz de la luna en los huesos y restos fósiles en el campo o las montañas, esto se sospecha porque la figura de lejos se podía ver deformada, por lo cual los habitantes huían de la zona. Y al regresar al día siguiente, veían al animal muerto, asumiendo que fue por culpa de la luz mala, cuando los huesos ya estaban de antes. Así que esta historia acaba de ser desmentida por la tonta ciencia. Puede que esta historia no dé mucho miedo, pero en las circunstancias correctas, te puede dejar con un ojo abierto en la ventana el resto de la noche. Villiquempete. Para bajar un poco la tensión, déjenme hablarle de uno de los dulces más infames del país. Villiquen es una famosa productora de dulces, conocidos especialmente por sus caramelos. La cosa es que en la década de los 90, presumiblemente en el año 1996, la marca sacó una golosina llamada Pete, en referencia a los chupetes. Golosina la cual promocionaron con este infame comercial, el cual no tiene nada de malo. El problema es que la jerga argentina fue mutando, y hoy día la palabra Pete significa, en términos de YouTube no me desmonetices porfa. Que te aspiren ahí debajo. Así que frases como esta. Pete, me gusta el pete, qué rico es, qué rico. Dale, comete un pete de Villiquen. Pero qué rico es. Envejecieron como el culo y se convirtió en un meme. Pobres los que hicieron la publicidad, no tenían idea de que estaban creando uno de los comerciales que peor envejecieron de la historia. También como menciones honoríficas, está el pico dulce, que en Argentina no tiene nada de malo. Pero en Chile tiene un significado bastante gracioso relacionado con la palabra pico, y ni hablemos que este caramelo literalmente lo tienes que chupar. Y también al pito pito, otro chupetín infame el cual podías soplar para que haga ruido. Sin comentarios. La película de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, ex integrante y líder de la famosa banda Soda Stereo, y que también tuvo una sólida carrera como solista con su álbum Bocanada. Gustavo en su último trabajo llamado Fuerza Natural, tenía una idea muy ambiciosa, hacerle videoclips a cada álbum para así crear una película. De este proyecto solo vimos los videoclips de Deja Vu y Rapto, el segundo y séptimo tema del disco. Lamentablemente este proyecto nunca se llegó a finalizar debido al coma que sufrió el cantante en 2010, que terminó con su muerte en el 2014. Antes de morir, Gustavo llegó a grabar 2 videoclips más. El de Magia, el cual estaba a un 85% de ser finalizado e iba a ser publicado después de la gira del disco. Y Cactus, el cual fue filmado en su totalidad junto a Deja Vu y se iba a publicar después de Magia. De los otros temas no se sabe demasiado. Fuerza Natural, el primer tema del disco, iba a ser el inicio de la película, pero no se sabe si llegó a existir algo del videoclip.
Amor sin rodeos se especula que empezó a grabarse junto a Rato, pero no se sabe nada de eso. Desastre pudo llegar a grabarse parcialmente gracias a una foto publicada por el Instagram del director Pancho Casagrande. Y de numeral se especula que el metraje sería exclusivo de cines y que no lo íbamos a ver en YouTube. Del resto de canciones no se sabe absolutamente nada. Benito Cerati, hijo del cantautor, ha comentado con anterioridad que no tiene la intención de permitir la liberación de estos clips. Estas fueron sus palabras: lo que no se termina, no se termina. Como familia, no somos de publicar B-sides o outtakes. La visión que yo tengo de las cosas es que lo que no está terminado, no está terminado. Es como que inauguren un edificio sin que esté aprobado. Lo pienso desde ese lado, pero sí seguirán habiendo cosas que sean en memoria de él, algún tipo de emprendimiento en el futuro, seguro, porque también está bueno mantener la llama prendida, para generaciones futuras. Así que es muy probable que jamás veamos de forma oficial estos videoclips, dejando tan solo las capturas que anduve mostrando en el video como evidencia de que este material llegó a existir. Una verdadera lástima que este ambicioso proyecto haya quedado totalmente inconcluso. Las manos de Perón. Esta historia es increíble, pero al ser algo muy conocido, preferí dejarla para el primer nivel. Juan Domingo Perón falleció el 1 de julio de 1974, cuando aún estaba en su tercer mandato. Sus restos fueron enterrados en la tumba familiar de Perón, en el cementerio de la Chacarita, Buenos Aires. 13 años después de su muerte, específicamente el 29 de junio de 1987. El Partido Justicialista recibió una carta anónima, la cual afirmaba que las manos de Perón habían sido robadas de su tumba, junto a su gorra militar y su espada. Firmada por el Dr. Hermes Lai. Junto a la carta, estaba la mitad de un poema escrito por parte de la esposa de Perón, Isabel Perón, poema el cual ella había depositado en su tumba. Para que estas reliquias les fueran devueltas, exigían un pago de $8 millones. Las autoridades verificaron la tumba y efectivamente, los objetos y sus manos ya no estaban presentes. Los médicos forenses determinaron que la mutilación había ocurrido pocos días antes del descubrimiento. Lo cual fue sorprendente, considerando que la bóveda familiar estaba altamente protegida con un vidrio blindado de 7 centímetros de espesor, 4 cerraduras que necesitaban 12 llaves para abrirse, y la tapa de madera del féretro estaba cubierta por una plancha de metal. Esto era un trabajo profesional. En vez de negociar, el Partido Justicialista inició una investigación bajo la dirección del juez Jaime Farsuau. Si bien hubo 6 detenidos y 5 procesados, lo cierto es que ninguno fue acusado directamente de haber cometido el delito. Algo turbio de esta investigación, es que muchos de los involucrados murieron. El juez falleció el 22 de noviembre de 1988 durante un accidente automovilístico mientras iba a visitar a su hijo en Bariloche, y curiosamente nunca se hizo el peritaje para conocer las causas del accidente. Se dice que fue un atentado el cual nunca se investigó apropiadamente. El jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirquer, quien realizaba averiguaciones del caso a nombre del juez, lo encontraron muerto en su despacho por un aparente ataque de asma. El comisario Carlos Zunino, uno de los detectives de la causa, sobrevivió a un asalto en su casa, en el cual recibió un tiro en la cabeza. Y uno de los serenos del cementerio, Luis Paulino Labaña, lo encontraron fallecido cerca de la necrópolis, en donde se encontraba descansando Perón, fue asesinado con una pala. En el año 1994 se reabre la investigación, tras que se encontrase un juego de llaves del cementerio en la comisaría 29, pero esto no llevó a nada. Y en 2008 el expediente con la investigación, fue robado de la casa del juez a cargo. Está claro que el robo de las manos de Perón no fue hecha por un grupo desorganizado, fue hecho por profesionales que sabían lo que hacían y que mínimo tenían contactos influyentes como para haber ingresado a la tumba sin muchas complicaciones. De ahí salen teorías como que fueron los servicios secretos argentinos, por eso tenían las llaves para abrir la tumba. Pero lo cierto es que a día de hoy no se sabe prácticamente nada, la investigación no encontró nada relevante, y las manos jamás fueron devueltas. Hay muchas suposiciones y conspiraciones de quién pudo haber sido y por qué robaron las manos, pero no hay una respuesta con pruebas reales. Es un misterio que probablemente jamás se resuelva y Perón jamás recuperará sus manos. Gauchito Gil. El Gauchito Gil es una figura religiosa. Objeto de devoción popular en Argentina. No está comprendido dentro de la liturgia oficial católica, ni la evangélica. Es más bien un santo popular como Eva Perón o la Santa Muerte.
El verdadero nombre del Gauchito Gil es Antonio Mamerto Gil Núñez. No pensé que era posible tener dos insultos en tu nombre. Según la geografía, que es la ciencia que estudia la vida de los santos, así que no va a ser muy precisa la información. Nació un 12 de agosto, el año es desconocido, pero se especula que fue en la década de 1840, en Mercedes, Corrientes. Fue un peón rural, que sufrió los horrores de pelear en la Guerra de la Triple Alianza, en la cual peleaban Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Y luego fue reclutado por las milicias que luchaban contra los federales. Y aquí ya tiene la leyenda, cuentan que Ñandeyara, el dios guaraní, se le apareció en sus sueños y le dijo: no quieras derramar sangre de tus semejantes. El gauchito no lo pensó dos veces y desertó del ejército. Tras eso empezó a cometer actos rebeldes para ayudar a la peonada correntina, que lo reconocieron como un justiciero, un héroe que protegía a los humildes, que robaba a los ricos para darle a los pobres, que vengaba a los humillados y que sanaba a los enfermos. El pueblo lo protegió, lo alimentó y lo cuidó hasta el día de su captura. Se dice que lo encontraron mientras dormía una siesta luego de una noche de juerga. Sus dos amigos fueron abatidos al instante de ser descubierto, pero al Gauchito Gil las balas no le hicieron efecto, fue salvado por un amuleto de San La Muerte que colgaba de su cuello. Hay muchas versiones de lo que pasó después aquel 8 de enero de 1874 o 1878. Pero durante su traslado hacia la ciudad de Goya para ser juzgado, la tropa que fue a buscarlo decidió cambiar de planes. A 8 kilómetros de Mercedes, lo colgaron de un árbol boca abajo. Nadie quería terminar el trabajo, dado a que todos eran soldados de origen humilde y respetaban al Gauchito Gil. No fue hasta que el coronel Velázquez fue contra su voluntad y siguiendo órdenes de un superior, que fue a degollarlo. En ese mismo instante nace el mito y su asesino se convirtió en su primer devoto. El gauchito le dijo a Velázquez: con la sangre de un inocente se curará a otro inocente. El coronel, luego de entregar a las autoridades la cabeza de Antonio Gil, se fue a su casa y al llegar encontró moribundo a su hijo. En la desesperación recordó las palabras del gaucho y cabalgó a toda velocidad hasta la zona donde habían enterrado el cuerpo y puesto una cruz de ñandubay. Juntó los restos de la tierra todavía húmeda por la sangre, untó a su hijo con ella y ocurrió el milagro. Es por eso que el 8 de enero se lo conoce como el Día Nacional del Gauchito Gil, en donde se celebra y se muestra devoción por esta figura. A lo largo de todo el país se encuentran santuarios y altares dedicados a esta figura, la cual representa justicia y protección. Una tradición curiosa que hacen los devotos del gauchito, es tocarle bocinas y encuentran un altar en la carretera. De hecho he visto muchos de estos altares a lo largo del país, y he visto a uno que otro dedicando un bocinazo. Su rebeldía y el haber enamorado a la mujer que pretendía un comisario le provocaron la muerte. Pero su historia y figura sigue viva hasta el día de hoy, y probablemente permanezca así unas cuantas generaciones más. El futre. El futre, proveniente de la provincia de Mendoza, es una de las criaturas mitológicas más conocidas de la región. Su origen tiene varias versiones, desde un ferroviario ebrio que se durmió con la cabeza apoyada en las vías, terminando así decapitado por un tren, hasta la de un inglés asaltado que perdió la cabeza. La historia más conocida es la del Mr. Foster, agente pagador de la compañía inglesa Transandine Construction Company, que pagaba a principios de mes a sus obreros. El elegante, alto y delgado señor, lo apodaban como el futre, al no poder pronunciar bien su apellido, apodo bastante acertado porque así es como en Chile se les nombraba a las personas elegantes y distinguidas. Cabe destacar que la mayoría de los obreros de ese proyecto eran chilenos. En uno de sus tantos viajes a la localidad de Las Cuevas, fue sorprendido por un temporal de nieve, a lo cual se fue obligado a refugiarse en unos cobertizos frente a lo que se conoce actualmente como Soberanía Nacional. En ese sitio, fue asaltado y decapitado. Pero ese no fue el final del señor Foster, ya que en las frías noches lluviosas, en rincones de la montaña, aparece sorprendiendo a los viajeros con su presencia fina y fantasmal, preguntándoles a los turistas por su dinero robado, para luego desaparecer en la penumbra, quedando como único rastro del futre sus pisadas en la nieve, las cuales se dirigen hacia el lugar en donde falleció. La conquista del desierto. Argentina no empezó como el país que conocemos a día de hoy, este fue cambiando a lo largo de los años tras varios acontecimientos, ya sea agrandando o perdiendo territorio. Antes de 1878, Argentina ya venía perdiendo varios territorios como Paraguay, Bolivia y la banda oriental, actualmente conocida como Uruguay. Realmente el territorio había quedado mucho más pequeño de lo que solía ser el virreinato del Río de la Plata.
Tras la finalización de la Guerra del Paraguay, las tropas volvieron a casa para afrontar un problema que llevaba años ocurriendo. Los malones, ataques de aborígenes, más que nada de mapuches y ranqueles, hacia los pueblos fronterizos en donde habían todo tipo de crímenes atroces y saqueos contra la población, en los cuales se asesinaban hombres, se perdía ganado y se secuestraban mujeres. Aún con los fortines defendiendo las ciudades, a veces los ataques eran demasiado fuertes. El general Julio Argentino Roca, contrario a los intentos de negociación del anterior ministro de Defensa, Adolfo Alsina, creía que la solución definitiva a estos ataques era con el sometimiento total de los pueblos indígenas. No solo había problemas con los indígenas, sino que también Francia, Chile y Reino Unido querían los territorios patagónicos para ellos, por lo que Roca tomó la decisión de iniciar la conquista del desierto en 1878, la cual consistió de varias campañas para obtener poco a poco los territorios. Los criollos no estuvieron solos en esto, ya que hubo indígenas dispuestos a ayudar tras estar hartos de la violencia de los grupos conflictivos, los cuales se verían beneficiados con tierras a futuro. Tras varios ataques sistemáticos y constantes, Roca y sus soldados fueron destruyendo y conquistando las distintas civilizaciones indígenas, siendo una victoria aplastante en la cual 14.000 indígenas murieron o fueron esclavizados. Más de 10.000 mujeres y poco más de 2.300 guerreros fueron prisioneros. Se aproxima que hubo más de 1.000 muertos entre hombres, mujeres y niños. La crueldad fue tal que incluso los separaban para que no tuvieran hijos y se extinguiera por completo su cultura. Muchos de los descendientes de estas tribus viven en la actualidad en una pobreza muy grande tras no poder adaptarse a la vida moderna. Esta conquista solo generó beneficios para el Estado argentino tras su finalización en 1885, con 15.000 leguas cuadradas de territorio, con provincias nuevas como La Pampa, Chubut, Santa Cruz, las cuales fueron repartidas en forma de premio a terratenientes, estancieros, políticos y soldados. Aunque estas zonas tardaron en poblarse debido a las grandes distancias y lejanía de la civilización, la falta de poblados y de infraestructura, junto al clima pesado que hay en esas zonas. Problemas que de a poco fueron solucionando. Gracias a esta campaña empezó el primer gran boom económico de la Argentina gracias a la ganadería, convirtiendo a Argentina en un futuro en un país rico y que tuvo el famoso apodo del granero del mundo. Roca en plena campaña, asumió como presidente en 1880 a sus 37 años, empezando así lo que conocemos hoy en día como la República Conservadora bajo la generación del 80. Pero eso es una historia que no nos incumbe. Este suceso genera un gran debate sobre si es un genocidio, habiendo argumentos tanto a favor como el hecho de la existencia de campos de detención, los ataques a mujeres y niños, los traslados forzosos de familias a pie, o la inconsistente cifra de muertos. Como en contra, como que el término genocidio aún no existía en el siglo XIX, la falta de documentación, la no existencia de reservas indígenas, y el hecho de que hubo más argentinos muertos en los malones que ocurrieron entre 1820 y 1880 que indígenas en la conquista. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la conquista del desierto es uno de los conflictos más grises de nuestra historia, pudiendo ver a Roca como un prócer que recurrió a la guerra tras los múltiples intentos fallidos de estar en paz y llevó a la Argentina a una época enriquecedora. O ser un genocida que se aprovechó de la inferioridad tecnológica de los indígenas para conquistar tierras, borrar culturas y vender las tierras a los que lo ayudaron. Ahí es cuestión de cada quien. Con esto doy por finalizado el nivel 1, esta fue una experiencia distinta para mí, si bien he visto chorrocientos icebergs. Jamás tuve el lujo de investigar sobre tantos tópicos al mismo tiempo. Si a este video le llega a ir muy bien, trabajaré en el nivel 2 lo más pronto posible. Si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal, está muy barato y me ayudan bastante. Si no pueden ir a correr la voz sobre este gran proyecto que traigo entre manos. Yo soy Van y nos veremos con suerte, en lo profundo. Sayonara. Un saludo a Tomás F, Victoria Tejero, Ciber, Ignacio Trippi, Beta, Rinex SN, Dylan 209, PGB 052, Craizo, Orvía Cualquiera, Geno SNS, Freddy 37, Alchu, DP Field, Shiro 000, Firo el Pardo, Endgamer y Perno en 3264. Muchas gracias por ser miembros LOLbit.